¿Puede el deseo de agradar convertirse en la jaula más invisible de todas? Esta es la historia de Luno, un perro nacido con un corazón tan noble que confundió el amor con la necesidad de complacer. Desde cachorro aprendió a correr detrás de cada voz, cada pedido, cada mirada que pudiera aprobarlo. Y mientras todos lo celebraban, por dentro algo empezaba a vaciarse. Un día, en medio del agotamiento, una frase inesperada cambió el rumbo de su vida. Una frase que no vino a exigirle nada, sino a despertarlo. Quédate, porque quizá esta historia te muestre que nadie puede salvarse si vive para no decepcionar a los demás. Luno nació en una pequeña aldea donde los días comenzaban antes del amanecer y los animales tenían tareas claras. Rutinas fijas, obligaciones que parecían escritas en el mismo polvo de los caminos. Desde sus primeras semanas, todos notaron algo peculiar en él. Tenía una mirada siempre atenta, como si estuviera esperando una orden. Una aprobación, un gesto que le dijera, así está bien. Mientras otros cachorros corrían despreocupados detrás de mariposas, él observaba a los adultos. Si alguien dejaba caer algo, Luno lo recogía. Si un animal pedía ayuda, él se apresuraba. Si un humano hacía un gesto mínimo, Luno trataba de interpretarlo para satisfacerlo. Su madre, una perra mayor con las orejas ya gastadas por los años, solía decirle, «Pequeño, no necesitas hacer tanto para que te quieran». Pero Luno no lo entendía. Él veía que cuando decía sí, cuando corría, cuando obedecía antes de que se lo pidieran, todos sonreían. Esas sonrisas se volvieron su alimento. Más que el agua, más que el sol que tibió su cuerpo en los inviernos, más que la comida que le daban los aldeanos. A lo largo de los meses, Luno fue creciendo, y su corazón también, pero no en libertad, sino en responsabilidad mal entendida. Comenzó ayudando a los pastores a reunir ovejas, aunque no era su tarea. Luego acompañaba al viejo asno cargado de leña hasta la colina, aunque no tenía por qué hacerlo. Más tarde, corría al río a socorrer a los patos que chillaban por simples disputas. Cada día sumaba una obligación nueva. Cada sí lo cargaba un poco más. Cada vez que hacía algo por alguien, se decía en silencio, «Así me querrán». Pero algo más empezó a aparecer. Un cansancio que no sabía nombrar. Un vacío extraño que sentía al dormir. Una inquietud que, aunque él no comprendía, crecía. Sin embargo, cuando amanecía y lo llamaban de un lado a otro, esa sensación se escondía detrás de nuevas tareas. Con el tiempo, Luno se convirtió en el perro servicial de la aldea. Los humanos lo llamaban para llevar recados, para alertar de visitantes, para acompañar niños al bosque. Los animales lo llamaban para resolver peleas, para cargar cosas, para buscar comida, para mover objetos pesados que ni siquiera le correspondían. Y él lo hacía todo, sin preguntar, sin detenerse, sin pensar, porque en el fondo temía algo más que al cansancio. Temía decepcionar. Temía que, si dejaba de ayudar un solo día, el cariño que había logrado se desvaneciera como niebla al sol. Un día amaneció con dolor en las patas, otro día con nudos en el pecho, otro con un temblor leve que le recorría las piernas al escuchar su nombre, pero seguía diciendo sí. «Luno, acompáñame al mercado», pedía la cabra. «Luno, ayúdame con estas zanahorias», decía el conejo. «Luno, vigila a mis crías un momento», decía la patita. «Luno, corre al bosque y avisa al pastor que ya llegaron los viajeros», decía el granjero. Y así, una lista interminable que se repetía todos los días. A veces intentaba descansar bajo un árbol, pero bastaban unos segundos para que alguien lo llamara, y él corría, siempre corría. Nunca se permitía decir, «Ahora no». Un zorro astuto, que lo observaba desde lejos, comentó un día, «Ese perro no vive, ese perro solo reacciona». Y tenía razón. La aldea empezó a acostumbrarse tanto a que Luno ayudara en todo, que dejaron de agradecerle, no por maldad, sino por costumbre. Era tan servicial, tan presto, tan disponible, que nadie imaginó lo que estaba pasando por dentro. Cada vez que cumplía una tarea, aparecía otra. Cada vez que solucionaba un conflicto, surgía un nuevo problema. Cada vez que creía haber hecho suficiente, alguien más reclamaba su atención. Y aunque muchos lo querían, pocos lo veían realmente. Veían lo que hacía, no quién era. Peor aún, algunos empezaron a aprovecharse. «Luno, tú puedes hacerlo. Tú eres fuerte, tú eres bueno. Tú siempre dices que sí».
Esas palabras que parecían halagos eran cadenas, y Luno no lo sabía. Una tarde, mientras el sol caía, el granjero le pidió a Luno que vigilara a las gallinas mientras él revisaba una cerca. Luno estaba exhausto, pero ignoró la sensación. Se mantuvo en su puesto, atento. Sin embargo, sin querer, el cansancio lo venció. Cerró los ojos unos segundos, apenas un suspiro, apenas un parpadeo más largo de lo normal. En ese momento, una gallina se salió del corral y se extravió. El granjero, al regresar, vio que faltaba una y gritó: «¡Luno! ¿Qué hiciste? Eres un inútil, ni eso puedes hacer bien». El grito atravesó al perro como una lanza. No por el error, sino porque, a pesar de haber dado todo, más de lo que cualquiera daría, un solo fallo lo borró todo. Luno bajó la cabeza, sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, explicar, pedir perdón. Pero no pudo, solo sintió que su corazón se encogía, como si se quebrara un poco por dentro. El granjero, irritado por otras preocupaciones, no sabía que sus palabras cayeron como rocas sobre un alma cansada. Luno intentó seguir como si nada. Se obligó a hacer más tareas que nunca para compensar. Corrió, cargó, ayudó, solucionó, intentó reparar cada mirada de decepción que imaginaba. Pero algo había cambiado. Cada vez que alguien lo llamaba por su nombre, ya no sentía alegría ni entusiasmo. Sentía un salto en el pecho, una incomodidad que no sabía controlar, un terror leve que lo hacía moverse más rápido. Aunque su cuerpo ya no pudiera más. El miedo a fallar era más grande que su propio cansancio. Una noche, mientras ayudaba al pastor a reunir las ovejas, una nube de pensamientos lo invadió. Si digo que no, se enojarán. Si descanso, pensarán que soy flojo. Si no hago esto, otro lo hará mejor. Si me equivoco otra vez, no me querrán. Era una tormenta silenciosa. Nadie escuchaba ese ruido. Nadie veía esa batalla. Nadie notaba cómo se apagaba su luz interior. A simple vista, solo era un perro trabajador. Pero por dentro, era un perro que no sabía quién era sin el aplauso de los demás. Días después, ocurrió algo aún peor. Una vaca estaba atorada entre dos troncos y pidió ayuda. Luno intentó moverlos, pero estaba tan agotado que sus patas temblaban. Lo intentó 2, 3, 5 veces. Su respiración era entrecortada, su visión se nublaba. Entonces escuchó un comentario que lo derrumbó por completo. ¿De qué sirve tanto que corres si cuando realmente se te necesita? Fallas. No fue un grito, fue una frase dicha al pasar. Una frase que nadie más habría sentido como un golpe. Pero Luno sí, porque tocó su herida más profunda, la sensación de no ser suficiente. Esa noche, Luno no volvió a la aldea, no quiso ver a nadie. Caminó sin rumbo, con la cabeza baja, hasta que encontró un claro entre árboles y se recostó bajo una rama caída. Sus patas ya no tenían fuerza, su corazón tampoco. Allí estuvo horas, primero temblando, luego en silencio total. Por primera vez en su vida, no escuchaba voces pidiéndole cosas, no había tareas, no había responsabilidades, no había demandas, y sin embargo, tampoco había paz. En ese silencio, descubrió algo aterrador. No sabía quién era sin las órdenes de los demás. No sabía qué quería él. No sabía si tenía algún valor fuera de lo que hacía. Y entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas, porque notó que había vivido tantos años intentando agradar, que se había perdido. Cuando la luna estaba en lo más alto, un suave aleteo cortó el aire. Desde la rama sobre él, apareció un búho viejo, de plumas grises y ojos profundos. Lo observó largo rato, como quien mira un alma herida que todavía no encuentra palabras. «Has corrido demasiado, Luno», dijo el búho con voz baja. «Y no hacia adelante, sino hacia afuera». Luno no respondió, no sabía cómo. El búho continuó. «Cuando uno corre para ser visto, termina dejando su alma atrás». El perro levantó apenas la mirada. Había algo en esa voz que no sonaba a regaño. No sonaba a exigencia. Era diferente. «Te has cansado intentando agradar a todos», agregó el búho. «Pero dime, ¿quién te ha agradado a ti?» Luno sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hecho esa pregunta jamás. El búho descendió un poco, acercándose. «Mírame, pequeño, no puedes pasarte la vida diciendo sí por miedo a que te dejen de querer. Quien vive para agradar a todos, termina perdiéndose a sí mismo». Esas palabras tocaron lo que Luno había escondido durante años.
Era como si alguien, por primera vez, viera su corazón en vez de sus acciones. Tu valor no depende de lo que haces, continuó el búho, sino de quién te creó. Pero si dejo de ayudar, ¿me querrán?, susurró Luno. Quien te quiera solo cuando sirves, no te quiere, te usa. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito que Luno hubiera escuchado en su vida. El búho lo miró fijamente. Debes aprender a decir no, Luno, a poner límites, a descansar, a respetarte, a recordar que incluso Dios no te pide que te destruyas para agradar. Luno sintió que algo dentro de él se aflojaba por primera vez, una cuerda que había estado demasiado tensa. Una carga que había llevado sobre sus hombros sin medir su peso. Y ahí, justo en ese momento, ocurrió el clímax emocional. Luno rompió en llanto, no un llanto de dolor físico, sino uno de liberación. Como si finalmente pudiera admitir que estaba cansado, muy cansado. Y mientras lloraba, el búho le dijo: «Tu corazón te está diciendo la verdad, escúchalo». Mientras Luno lloraba, el búho añadió algo más. Algo que también parecía dirigido a todos los que alguna vez vivieron buscando aprobación. Si alguna vez te has sentido como Luno, atrapado en el temor de decepcionar, escribe debajo del árbol de tu vida estas palabras. Me libero del temor. Tal vez no lo hagas en voz alta, pero dejarlo escrito te recordará que mereces descansar, ser, existir sin tener que demostrar nada. Luno respiró hondo. No sabía cómo iba a volver a la aldea. No sabía cómo iba a empezar a cambiar, pero por primera vez en su vida, sabía que debía hacerlo. Así, bajo la luna y junto al viejo búho, dio el primer paso. Aceptar que vivir para agradar a todos era vivir encadenado. La libertad comenzaría al amanecer. La noche en el bosque fue el primer momento de verdadera calma que Luno había experimentado en años. Acostado bajo el árbol, sintió el cuerpo pesado, pero no se obligó a levantarse. No corrió por nadie, no obedeció ninguna voz, simplemente respiró. El búho permaneció a su lado en silencio, observándolo con esa mirada que parecía ver más allá de su pelaje. Has corrido tanto por todos, Luno, que olvidaste correr hacia ti, dijo finalmente. Luno sintió un temblor en el pecho. Si dejo de ayudar, ¿me van a rechazar?, preguntó con voz temblorosa. Quizás algunos, respondió el búho. Pero esos nunca te vieron como amigo, solo como herramienta. La frase fue dura, pero verdadera. ¿Cómo se aprende a decir no?, preguntó Luno, casi avergonzado. De la misma manera que aprendiste a decir sí. Una vez a la vez. Luno suspiró. ¿Y si no sé quién soy sin hacer cosas por los demás? Entonces ha llegado el momento de descubrirlo, respondió el búho con su calma habitual. Dios no te pide que te rompas para agradar. Tu valor no está en lo que haces, sino en quien te creó. Aquellas palabras se clavaron en su corazón como semillas esperando germinar. Cuando el sol comenzó a pintar el cielo de naranja, Luno inició el regreso. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que ya no podía seguir igual. La primera prueba llegó en cuestión de minutos. «¡Luno!», gritó la cabra. «Necesito que me acompañes al mercado». Él sintió el viejo impulso. Obedecer, complacer, correr. Pero respiró. Recordó la noche. Recordó su llanto. Recordó la verdad que había aprendido. «Hoy no puedo», respondió con voz temblorosa. «Necesito descansar». La cabra se molestó. «Antes siempre podías». Y se fue. Luno sintió un pinchazo. No era culpa, era duelo. Duelo por una forma de vivir que se estaba terminando. Pero no todos reaccionaron así. El conejo apareció con los ojos grandes. «Descansando, eso nunca te lo escuchamos». Luno sonrió débil. Lo necesitaba desde hace mucho. La patita se acercó con sus crías. «Si hoy no podés jugar, lo dejamos para otro día. Te vemos cansado». Ese gesto lo conmovió. Había quienes sí lo amaban de verdad. Luno se recostó bajo un árbol y dejó que el viento pasara entre sus orejas. El silencio le incomodó al principio. Su mente, acostumbrada a la culpa, quiso activarse. ¿Debería estar ayudando? ¿Pensarán que cambié? ¿Se enojarán conmigo? Pero se quedó. Resistió el impulso de levantarse a servir. Y allí, en esa quietud, se atrevió a hacer algo que nunca había hecho. Hablarle a Dios. «No sé vivir sin buscar aprobación.
susurró. No sé cómo dejar de correr por todos. No escuchó una voz literal, pero sí sintió una paz suave, una calma que no venía de él, como si una idea descendiera en su corazón. No tienes que ganarte el amor que ya te fue dado. Luno lloró, pero era un llanto distinto, era alivio, era descanso, era sentirse querido, sin tener que rendir. Los días siguientes, Luno tomó una nueva costumbre, esperar unos segundos antes de responder. Se preguntaba, ¿tengo fuerzas? ¿Es mi responsabilidad? ¿Lo hago por amor o por miedo? Si la respuesta era sí, ayudaba con gusto. Si era no, decía con calma, hoy no puedo, no me corresponde, estoy descansando. No todos lo entendieron, algunos lo criticaron, otros se alejaron, pero muchos empezaron a tratarlo con más respeto. Un atardecer, el granjero se acercó con paso lento. Luno, quiero pedirte perdón. Ese día estaba preocupado y te grité. Fui injusto. Luno bajó la cabeza, pero no por miedo. Me dolió, admitió. Sentí que todo lo que había hecho no valía nada. No es así, respondió el hombre. Has hecho mucho, más de lo que podía pedirte, pero no tenés que hacerlo todo. Ese gesto no borró la herida, pero la empezó a cerrar. Con menos peso encima, Luno comenzó a redescubrir la vida. Aprendió que le gustaba correr, no por servir, sino por sentir el viento. Aprendió que disfrutaba de la compañía tranquila del búho, que sus historias le daban paz. Aprendió que también tenía deseos, gustos, límites y sueños que nunca había escuchado porque siempre estaba ocupado escuchando los deseos, gustos, límites y sueños de otros. Y en esa búsqueda, descubrió algo todavía más profundo, su voz interior. Esa voz suave que le decía cada mañana, no puedes agradar a todos, pero puedes caminar de una forma que agrade a Dios y respete tu alma. Una tarde, Luno volvió al árbol donde había llorado la primera vez. El búho bajó, lo miró y dijo, «Te veo distinto». «Me siento distinto», respondió Luno. «Pensé que me quedaría solo, pero no fue así». «Claro que no», dijo el búho. «Los que te aman de verdad se quedaron. Los demás solo estaban acostumbrados a tu sí». Luno sonrió con un brillo nuevo en los ojos. «Siento paz», admitió, «por primera vez en años. Eso es porque dejaste de vivir para otros y empezaste a vivir con propósito», contestó el búho. «No para agradar, sino para ser». Tal vez, como Luno, vos también pasaste años tratando de no decepcionar. Quizás dijiste sí, mientras tu alma gritaba no. Quizás cargaste culpas, tareas, expectativas, por miedo al rechazo. Si esta historia te habla, no es casualidad, es porque tu corazón también está cansado de complacer. Si querés dar un paso hacia la libertad, escribí en los comentarios. Ya no viviré para agradar a todos. No es una frase cualquiera, es una declaración de vida, es un límite sano, es una decisión espiritual y emocional. Voy a honrar lo que siento, voy a respetar mis límites. Voy a vivir en paz. Y si esta historia te tocó, si te ayudó a verte, si te hizo pensar en algo que necesitabas escuchar, suscríbete. No para agradar a nadie, sino para seguir escuchando historias que sanan, que despiertan, que liberan. Historias que te recuerdan que tu valor no depende de cuántos favores haces, sino de quién sos y de quién te creó.